Hola, vamos a comenzar con la segunda parte de nuestra clase de reanimación. Voy a compartir mi pantalla. Ujú. Ya, ahí creo que ya estamos compartiendo. Ya, el día de hoy lo que veremos va a ser intubación endotraqueal, vamos a ver compresiones torácicas, vamos a ver uso de medicamentos expansores de volumen, vamos a ver cómo finalizamos el proceso de reanimación neonatal, ya y los cuidados por reanimación. Ya, para comenzar, como para refrescar un poco la memoria de lo que fue la parte uno, vamos a seguir nuestro algoritmo de reanimación. Conversamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, que la reanimación comienza no solo en el momento del nacimiento, sino es importante cómo nos preparamos para enfrentarnos a cada nacimiento. ¿Ya? Y para eso necesitamos realizar el asesoramiento prenatal, que consiste en la recolección de información y dentro de la cual existen 4 preguntas que son fundamentales, que no debemos olvidar, que eran, ¿no es cierto?, la edad gestacional, los factores de riesgo, el líquido amniótico, ¿no es cierto?, cómo estaba y cuál va a ser nuestro plan de manejo del cordón umbilical. Una vez que tenemos la información, debemos compartirla con el equipo y coordinar cómo nos vamos a organizar para la reanimación y dentro de eso incluye cuál va a ser la labor de cada uno de los miembros del equipo, cómo vamos a solicitar ayuda si la vamos necesitando, quién va a ser el líder de la reanimación, etcétera. Y finalmente tenemos que verificar que contemos con todos los elementos necesarios para realizar nuestra reanimación. En caso de que haya factores de riesgo, todos los equipos tienen que estar listos para ser usados de forma inmediata y en caso de no haber factores de riesgo también tenemos que tener todos los insumos, pero simplemente lo importante es que los tengamos a mano. Una vez que nace, produce el nacimiento del bebé, ¿no es cierto? Y nos enfrentamos a este recién nacido, tenemos que realizarnos estas 3 preguntas. El recién nacido es de término, tiene buen tono, respira o llora. Si la respuesta para las 3 preguntas es sí, el recién nacido se debe llevar junto a su madre, no se le niega, ¿no es cierto?, el contacto piel a piel y el apego, ¿no es cierto?, y lo importante de este primer contacto con su madre. Y, por supuesto, proporcionaremos toda esta atención de rutina junto a su mamá, como calentar y ocuparemos como fuente de calor a su madre, los paños calientes que llevamos, mantenemos la temperatura corporal normal así, la vamos evaluando, podemos hacer control de temperatura, secamos, posicionamos la vía aérea, ¿no es cierto? Despejamos secreciones si fuera necesario con un paño o una perita de goma y nuestra evaluación es continua. En caso de que alguna de mis 3 preguntas fuera no, nosotros debemos llevar el recién nacido hacia la cuna de calor radiante para proporcionar los pasos iniciales de la reanimación, los cuales son calentar, secar, estimular, posicionar la vía aérea, despejamos en caso de que fuera necesario las secreciones, ya sea con la mantita, con la pera o también podríamos ocupar una sonda de aspiración. Luego de que realizamos los pasos iniciales, debemos nuevamente realizar una evaluación. Aquí vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, la cual la podemos realizar, ¿no es cierto?, colocando un monitor cardíaco, podemos, ¿no es cierto?, ocupar un fonendoscopio que es muy rápido, la evaluación es rápida, es en 6 segundos. Ya, y aquí nos vamos a preguntar, ¿no es cierto?, si el recién nacido está en apnea o realiza boqueo, ya, lo cual implica, ¿no es cierto?, que estamos frente a un paro respiratorio, o si tiene una frecuencia cardíaca menor a 100. Si el recién nacido, si la respuesta para estas preguntas es no, o sea, el recién nacido no está en apnea o boqueo o no tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, debemos hacernos la siguiente pregunta que es, ¿cómo está respirando nuestro recién nacido? Si hay signos de dificultad respiratoria o en caso, ¿no es cierto?, de presentar cianosis persistente. Si es así, si es sí, el recién nacido, yo tengo que apoyar esta respiración que es espontánea, colocando al recién nacido en posición su vía aérea, ¿no es cierto?, en posición del fateo, succionar la vía aérea, ¿no es cierto?, en caso de ser necesario, si nos encontramos frente a secreciones espesas que pudieran estar obstaculizando la vía aérea,
ya colocar un oxímetro de pulso para realizar una detección objetiva de la saturación del recién nacido y entregar oxígeno suplementario en caso de ser necesario, que lo vamos a ir realizando según nuestra tabla de saturación de objetivo, y en caso de que nuestro recién nacido presente dificultad respiratoria persistente y sobre todo en aquellos recién nacidos que son prematuros, podemos considerar el uso, ¿no es cierto?, de presión continua en la vía aérea o CPAP. Si por el contrario, nuestras preguntas, al responder nuestras preguntas, si el recién nacido estaba en apnea, boqueo o si tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, nosotros lo que debemos iniciar es ventilación a presión positiva. Esto debe ser instaurado dentro del primer minuto de vida del recién nacido. Si inicia ventilación a presión positiva, se debe colocar el oxímetro de pulso y en caso de tener disponible, se debe considerar colocar el monitor cardíaco. ¿Ya? Iniciamos por 15 segundos la ventilación a presión positiva y debemos evaluar, ¿no es cierto?, qué está sucediendo con nuestra ventilación. Si el recién nacido a los 15 segundos muestra de que la frecuencia cardíaca va en aumento, significa que nuestra ventilación está siendo efectiva y eficaz y por lo tanto lo que debemos hacer es continuar con otros 15 segundos de ventilación a presión positiva para completar 30 segundos de BPP. Otra opción que tenemos, ¿no es cierto?, es que iniciamos ventilación a presión positiva, se evalúa la frecuencia cardíaca a los 15 segundos y nuestro recién nacido no muestra signos de mejora de ventilación a presión, o sea, no muestra signos de mejora de su frecuencia cardíaca. Debemos evaluar si es que estamos ventilando efectivamente los pulmones. Y para eso vamos a solicitar, ¿no es cierto?, a nuestro asistente que nos indique si el tórax se está expandiendo. Si el tórax se está expandiendo a pesar de que no mejora la frecuencia cardíaca, indica de que estamos ventilando los pulmones y debemos continuar con otros 15 segundos de ventilación a presión positiva para completar esos 30 segundos. Ahora, nuestra tercera opción sería de que después de los primeros 15 segundos de BPP, al evaluar, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca, el recién nacido no está mejorando la frecuencia cardíaca y nuestro asistente nos indica que no se está movilizando el tórax, eso indica de que debemos realizar una corrección de nuestra ventilación. Y es a eso lo que se llaman los pasos correctivos de la ventilación o el conocido Mr. Sopa. ¿Ya? Y es aquí donde debemos ir corrigiendo MR, máscara, reposicionar vía aérea, evaluar después de 5 ventilaciones, ¿no es cierto? Si está mejorando, si ahora se expande el tórax, ahí comienzan los 30 segundos de BBB porque antes no habíamos ventilado de forma efectiva los pulmones. Si no se logra la expansión del tórax, seguimos con la S y la O de succión y abrir la boca. Se evalúa después 5 ventilaciones. Si el recién nacido comienza con la expansión del tórax, desde aquí comienzan los 30 segundos. De lo contrario, tenemos que seguir con la P de aumentar la presión de ventilación, evaluar nuevamente 5 ventilaciones y si el recién nacido mejora, aquí inicia, ¿no es cierto?, los 30 segundos de ventilación a presión positiva y si no, tenemos que pasar a la A, que es de vías aéreas alternativas, ¿no es cierto?, que son la intubación endotraqueal, con tubo endotraqueal o máscara laringea. Y de lograr en este momento, ¿no es cierto?, la expansión del tórax, aquí se inician los 30 segundos de ventilación a presión positiva, efectiva, ¿no es cierto?, o sea, eficaz. Pero si no, ¿no es cierto?, debemos seguir intentando ventilar esos pulmones y no debemos pasar, ¿no es cierto?, al bloque de compresiones torácicas sin haber ventilado bien los pulmones, recordando que la principal causa de paro cardiorrespiratorio en los recién nacidos es la asfixia. Bien, entonces seguiremos por nuestro cuadro de nuestro algoritmo, ¿no es cierto? Como estábamos hablando con respecto a lo que es intubación endotraqueal, ya sea en los pasos correctivos
o ya sea porque realizamos 30 segundos de ventilación a presión positiva y nuestro recién nacido no ha mejorado o tiene frecuencias cardíacas menores a 60 latidos por minuto, necesitaríamos iniciar compresiones torácicas, las cuales deben ser coordinadas, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de la ventilación de los pulmones por medio de un tubo endotraqueal o una máscara laringea. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la intubación endotraqueal? Asegurar la permeabilidad de la vía aérea con el fin de suministrar oxígeno, pero también nos va a servir para la administración, por ejemplo, de medicamentos o para apoyar la ventilación frente a un colapso pulmonar de un recién nacido. ¿Cuáles son las indicaciones? Como lo veíamos, ¿no es cierto?, en nuestro algoritmo, cuando estamos realizando los pasos correctivos de la ventilación y llegamos, ¿no es cierto?, a la A de vía aérea alternativa, ¿no es cierto?, en donde ya nuestra ventilación con máscara y bolsa o el dispositivo con el que estemos ventilando resulta ineficaz. Cuando también la ventilación con máscara resulta ser prolongada, también podemos considerar la intubación endotraqueal. Y, ¿no es cierto?, como veíamos también ahí en nuestro algoritmo, cuando ya vamos a iniciar las compresiones torácicas, va a ser necesario coordinarlas con una ventilación a través de un tubo endotraqueal. Hay unas circunstancias especiales también en las cuales está recomendado la inserción de un tubo endotraqueal. Por ejemplo, en aquellos recién nacidos que tengan un diagnóstico de una hernia diafragmática, porque será importante, ¿no es cierto?, la ventilación adecuada de los pulmones, sabiendo, ¿no es cierto?, que la ventilación con máscara puede generar una distensión importante de los órganos que pudieran estar dentro de la cavidad torácica e impedir una ventilación adecuada de los pulmones. También puede ser útil en los recién nacidos prematuros para la administración de surfactante y también cuando no hemos logrado una ventilación a presión positiva adecuada, porque la vía aérea se encuentra obstruida por secreciones espesas o por meconio, se puede considerar en el bloque de ventilación, ¿no es cierto?, poder realizar la succión de la tráquea a través de un tubo endotraqueal. A modo de recordar un poco, ¿no es cierto?, la anatomía del área donde se va a realizar, ¿no es cierto?, la intubación, debemos recordar, ¿no es cierto?, que cuando se realiza la intubación, esta va a ser el área, ¿no es cierto?, de la laringe, que es la que se busca visualizar para realizar la intubación. ¿Con qué se van a encontrar, no es cierto?, al realizar esta exploración, ¿no es cierto?, en la parte superior, ¿no es cierto?, del área de intubación, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con la lengua, que va a estar lateralizada por el laringoscopio o va a estar como sostenida por el laringoscopio. Nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con el esófago, que va a estar en el área, ¿no es cierto?, observación en el área inferior, que es este pasaje, ¿no es cierto?, que se extiende desde la garganta al estómago, que es parte de la vía digestiva. Ya la epiglotis, ya que va a ser como este párpado superior, ya que sobresale por encima de la glotis. La bayécula, que aquí no la vemos, ¿no es cierto?, pero que está en la parte posterior de la boca, que es esta bolsa formada por la base de la lengua y la epiglotis. Nos vamos a encontrar con la laringe, ¿no es cierto?, que es esta porción de la vía aérea que conecta la faringe con la tráquea, ¿no es cierto?, en donde entramos aquí en comunicación con lo que es la vía aérea propiamente tal. La glotis, que es esta apertura que podemos ver aquí, ¿no es cierto?, perdón, ya que está flanqueada o que está como rodeada por las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales propiamente tal, que son estos ligamentos cubiertos por membranas mucosas a ambos lados aquí de la glotis, y la tráquea finalmente, que será la parte como inferior o aquí, ¿no es cierto?, por donde se ingresa a través de la glotis, que ya lo podemos ver aquí
en el dibujo de la parte posterior, ¿no es cierto? Que es la porción de la vía aérea que se va a extender, ¿no es cierto?, desde esta área de la laringe hasta la parte, ¿no es cierto?, de la carina en donde se realiza la bifurcación aquí de los bronquios. ¿Qué elementos vamos a necesitar? Los que vemos aquí, ¿no es cierto? Que en la parte superior tenemos un estilete, ya que vamos a contar un poco en qué consiste, ya que es un elemento como de apoyo a la intubación, el laringoscopio que está constituido por el mango, por las hojas del laringo y por pilas, ¿no es cierto?, para que funcione el dispositivo, un detector de CO2 en caso de estar disponible, un detector que aquí en este caso es colorímetro. Ya tenemos los tubos de intubación endotraqueal en los distintos tamaños, 2,5, 3 y 3,5. Vamos a necesitar una cinta métrica, tijeras, jeringas. Acá tenemos una vía aérea como un dispositivo alternativo que es la máscara laringea, cintas para fijar. Vamos a necesitar, bueno, aquí hay tubos de succión en caso de necesitar aspirar contenido que pudiera haber, ¿no es cierto?, secreciones dentro del tubo endotraqueal, un aspirador de meconio, un fonendoscopio, ¿no es cierto?, dispositivos, ¿no es cierto?, que sean de ventilación a presión positiva, ya sea, ¿no es cierto?, el reanimador de pies ante más Neopaf, una bolsa inflada por flujo, una bolsa autoinflable también se podría utilizar. Vamos a necesitar nuestro oxímetro, ¿no es cierto?, de pulso con su monitor, ¿no es cierto?, y las sondas que ya estén previas, o sea, las cintas que estén previamente preparadas para fijar el tubo. Dentro de lo que son los tubos endotraqueales, ¿no es cierto?, es importante indicar de que los tubos que se van a utilizar son estos tubos que son, bueno, curvos, pero principalmente que no tienen CAF. Ya el CAF es un dispositivo que sirve, ¿no es cierto?, que se puede inflar para que el tubo quede fijo, ¿no es cierto?, en la vía aérea. Pero esto no se utiliza en los recién nacidos, ya, así que el tubo no debe tener CAF. Ya, otra cosa, ¿no es cierto?, de estos tubos endotraqueales, ya es que tienen una numeración, ya que la vamos a ver, que es para que nos va a ayudar a ver la profundidad de inserción del tubo, y además traen unas marcas que son estas, que se llaman guías de las cuerdas vocales, ya que lo que buscan, ¿no es cierto?, es que es como un punto de referencia que puede ayudar para que el tubo endotraqueal quede ubicado, ¿no es cierto?, o esa altura donde está la marca de las cuerdas que ubica más o menos como a la altura de las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Ya. Otra cosa importante, ¿no es cierto?, es que el tamaño que vayamos nosotros a escoger del tubo endotraqueal va a ir en relación con la edad gestacional y el peso del recién nacido. Para aquellos recién nacidos más prematuros, menores de 28 semanas, que pesen menos de 1000 gramos, utilizaremos un tubo, ¿no es cierto?, de 2,5. Para aquellos prematuros un poco más grandes, ¿no es cierto?, entre 28 a 34 semanas, con pesos más o menos de 1000 a 2000 gramos, se utilizará un tubo número 3, ¿ya? Y para aquellos recién nacidos mayores de 34 semanas o mayores de 2000 gramos, se utilizará un tubo endotraqueal 3,5. Antes se utilizaba los tubos 2, los tubos 4, pero la verdad es que salieron ya de recomendación y estos son los tubos que se utilizan para los recién nacidos. El estilete, como les contaba, es como un dispositivo de apoyo que se puede introducir, como se ve aquí, ya es como una especie como de alambre, ya que se puede introducir dentro del tubo endotraqueal, ya, ¿para qué? Para que el operador, la persona que va a intubar, pueda darle como la forma al tubo que tiende a ser bastante curvo, para que para él sea la forma más fácil de lograr la intubación. Dentro de los cuidados que se deben tener cuando se va a utilizar un estilete es que la punta del estilete no debe llegar a sobrepasar el orificio final, ¿no es cierto?, de lo que es el tubo endotraqueal, porque por supuesto puede generar lesiones en la vía aérea del bebé.
Ya, el laringoscopio habitualmente cuando los encontramos en las distintas unidades están en estos como maletines, ¿no es cierto?, en donde se guardan para su adecuada como conservación. Está constituido por el mango y por las hojas que tienen distintos tamaños, como ustedes pueden ver ahí, y las pilas. Es importante que además de las pilas que están puestas y que deben estar funcionando, siempre tengamos en las unidades pilas de repuesto. Importante es que las hojas del laringo pueden ser curvas, ¿no es cierto? Como las que vemos aquí en el lado como izquierdo de la pantalla, ¿ya? Y tenemos las hojas rectas o de Miller. Estas son las que se utilizan y las que están recomendadas para intubación de recién nacido, una hoja recta. Los números, ¿no es cierto?, de hojas que habitualmente se encuentran ya por esta cara que justamente no se ve ya de la hoja del laringo. No sé si tengo alguna imagen, no, me parece que no. Ya traen el número anotado, ¿ya? Y la hoja del laringo número 1 es la que se utiliza para los recién nacidos que son de término, y la hoja 0 es la que se utiliza para los recién nacidos prematuros. Existe una hoja que es doble 0 que puede ser utilizada para aquellos recién nacidos que son muy prematuros, pero esto es opcional, ya dependiendo de, por supuesto, la experiencia de la persona que va a realizar la intubación, pero al menos en las recomendaciones internacionales no existe una guía según peso o edad gestacional para seguir, ¿no es cierto?, como sucede acá abajo, como les había puesto con los tubos, que sí nos da como una guía con respecto a edad gestacional y peso. Para las hojas del laringo no existe eso, así que la recomendación es hoja 1 para recién nacidos de término y hoja 0 para prematuros, y opcionalmente para recién nacidos muy prematuros podría utilizarse una hoja doble 0. Aquí podemos ver cómo se ensamblan. Es importante, voy a bajarle el volumen, ¿no es cierto?, que todos sepan cómo ensamblar, ¿no es cierto?, y cómo probar. Esto se hace previo a la reanimación, cuando preparamos todo nuestro material, ¿no es cierto?, cómo se ensambla, se engancha la hoja, ¿no es cierto?, cómo se prueba. Lo importante de ver de que la luz también esté funcionando, ¿ya? Se engancha, se abre, se ve que la luz esté funcionando. Importante de que también, ¿no es cierto?, la hoja quede bien ensamblada, que no quede como, que se vaya a mover, ¿no es cierto?, se vaya a salir del ensamblaje con el mango, ¿ya? Eso, se engancha, tiene como una barra donde se engancha, se abre y queda encendida la luz. ¿Ya? Una vez de que hemos probado las hojas, ¿no es cierto?, y que sabemos que está correctamente funcionando, queda ensamblada pero cerrada. No puede quedar abierta con la luz encendida porque por un lado se nos va a gastar la pila y dos porque la hoja se calienta. ¿Ya? Así que tiene que quedar ensamblada pero cerrada, lista para que, ¿no es cierto?, pueda ser utilizada. ¿Ya? Ahí creo que hacia la primera prueba, ahí se abre y luego queda simplemente cerrada. A ver, ahí, sin sacar la hoja. Bien, sigamos. ¿Cuál es la profundidad con la que se va a insertar el tubo a través de la vía aérea? Hay recomendaciones para esto, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo con respecto a la inserción? Es que la punta del tubo endotraqueal, que es la que vemos aquí, quede justamente en la parte media de la tráquea, ¿ya? Como se ve acá. Esto generalmente requiere insertar el tubo, ¿no es cierto?, la punta 1 o 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales a través de la glotis, que lo veíamos en la parte de anatomía. Es importante no introducir demasiado profundo el tubo endotraqueal por dos razones. Una, porque la punta puede quedar inserta aquí en esta área que es la carina, ¿no es cierto?, y no vamos a tener una correcta ventilación, o puede pasar de que el tubo pase a uno de los árboles bronquiales y por lo tanto vamos a estar ventilando solamente uno de los dos pulmones, ¿ya? Entonces aquí va a quedar una ventilación inadecuada. ¿Cómo sabemos cuánto debemos insertar el tubo endotraqueal a través de la vía aérea?
Antiguamente se utilizaba como una medida que era el peso más 6, o sea, si un bebé pesaba, no sé, 3 kilos, se le sumaba 6 y era 9 centímetros. Encontraron, ¿no es cierto?, después los estudios de que esta no era una aproximación demasiado como acertada o precisa y por lo tanto ahora nos recomiendan dos formas. Una es el diámetro nasotragus, ¿ya? Y a este diámetro se le suma 1 centímetro. ¿Y en qué consiste esta medición? Se tiene que utilizar una wincha métrica en donde vamos a medir desde, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, el tabique nasal de la nariz, ¿no es cierto?, hasta esta área que es el tragus de la oreja, que abajo se ve bien, desde, ¿no es cierto?, el tabique nasal hasta el tragus de la oreja, y a esta medida, ¿no es cierto?, se le suma 1 centímetro. Ya esto es válido tanto para recién nacidos de término como para recién nacidos prematuros. ¿Cuál es la otra opción? Es que tengamos esta tabla que se llama tabla de inserción de profundidad de inserción del tubo endotraqueal, punta labio, ya, o sea, de la punta del tubo hasta el borde del labio o la comisura labial del bebé, ya que ese es como el punto, ¿no es cierto?, hasta donde se inserta el tubo. Ya, pues está esta tabla, ¿no es cierto?, que va según la edad gestacional o el peso del recién nacido, lo que nosotros, la información que tengamos, ¿no es cierto?, de este recién nacido, ya sea su edad gestacional o más o menos su peso, cuál es la profundidad por la cual, ¿no es cierto?, debemos insertar. Y este número que está, ¿no es cierto?, milimetrado o está indicado a través del tubo endotraqueal, ese número es el que queda aquí en la comisura del labio. Importante que cuando se realiza la intubación endotraqueal, la persona, el operador, tendrá no más de 30 segundos para alcanzar y para lograr la intubación. Si el operador no logra intubar de forma adecuada al recién nacido en este tiempo, deberá detener la inserción, se deberá intentar nuevamente ventilar con bolsa y máscara para luego nuevamente poder realizar un nuevo intento después de haber, ¿no es cierto?, tratado de ventilar al recién nacido a través de la máscara. Ya, ¿cómo es la técnica? Lo primero es la posición. Ya, se debe posicionar tanto la vía aérea del recién nacido como también es importante que el operador esté en una posición cómoda. ¿Cómo tiene que estar nuestro bebé? Sobre una superficie plana que la dará, ¿no es cierto?, la cuna de reanimación donde lo tenemos. Se debe ajustar la cama para que la altura de la cabeza del recién nacido o de la vía aérea del recién nacido se encuentre en la parte inferior del tórax del operador eh, o en la parte superior, ¿no es cierto?, del abdomen, ¿ya? Como se puede ver en esta imagen que está aquí abajo. Por supuesto, la posición correcta para hacer este procedimiento en el recién nacido es nuestra posición, ¿no es cierto?, de olfateo. Ya, aquí podemos ver así rápidamente, ¿no es cierto?, que vamos a tener, ¿no es cierto?, el operador va a estar desde la cabeza, ¿no es cierto?, del recién nacido de la cuna de reanimación. Ya vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, que el laringo lo va a tomar con la mano izquierda y con la otra mano, ¿qué es lo que él debe hacer? Debe posicionar y asegurar la cabeza para mantener una vía aérea correcta del recién nacido. Ya, como decíamos, esta es la forma de tomar el laringoscopio, ya como con la mano izquierda, ya con el dedo pulgar e índice se toma todo lo que es el mango, ¿no es cierto?, del laringoscopio y, ¿no es cierto?, la orientación de la hoja es hacia la lengua del bebé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, es llegar a lo que es la parte de la glotis, ¿no es cierto?, o visualizar la epiglotis del recién nacido, ya, o la laringe, perdón, del recién nacido. Ya, y para esto, ¿no es cierto?, la hoja lo que nos va a permitir es poder visualizar y despejar, ¿no es cierto?, las estructuras de la boca como la lengua, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo se va a realizar el operador, no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a ir un poquito más lento.
ya como decíamos, toma el laringoscopio con la mano izquierda, siempre es con la mano izquierda, ya. ¿Y por qué es esto? Porque el tubo se introduce por el lado derecho. Ya, entonces toma el laringoscopio y lo va a introducir por el lado derecho de la boca del bebé y va a deslizarlo ya suavemente por el lado derecho, por la mejilla derecha de la boca, por el lado derecho de la boca, ¿no es cierto?, del bebé, hacia, ¿no es cierto?, la base de la lengua. Una vez que llega a este punto, lo que debe hacer es traccionar hacia el lado izquierdo. ¿Para qué? Para despejar y para movilizar ya la lengua, ¿no es cierto?, del bebé. Vamos a ir viendo aquí, vemos que se va introduciendo por el lado derecho, ya se avanza hasta la base de la lengua y ahí, ¿no es cierto?, se tracciona hacia el lado izquierdo, ya movilizando, ¿no es cierto?, la lengua hacia ese lado, lo que va a permitir la visualización, ¿no es cierto?, como vemos ahí, de lo que es la laringe y se van a poder observar las estructuras que necesitamos, que son, ¿no es cierto?, la glotis y las cuerdas vocales. Ahí se visualiza. Y una vez que lo visualizan, ya pueden introducir el tubo endotraqueal. Ya es importante, ¿no es cierto?, de que cuando se va a visualizar, se lateraliza, necesita muchas veces levantar, ¿no es cierto?, para poder visualizar el área de la laringe. Aquí es importante porque hay un movimiento que al levantar muchas veces se tiende a generar un movimiento como de palanca, que es lo incorrecto que se ve aquí al lado derecho. Ya no tiene que haber un movimiento de puño, sino los movimientos que se realizan al hacer una laringoscopía vienen principalmente desde el hombro, ya se mueve, se lateraliza y se levanta desde el hombro, ¿ya? ¿Por qué? Porque al hacer este movimiento de palanca, lo más probable es que no se logre visualizar la laringe y por otro lado se pueden generar lesiones, ¿no es cierto?, en la boca del recién nacido. Ya ahí se identifican, como veíamos, los puntos, ¿no es cierto?, ahí en la laringe que nosotros queremos visualizar. Epiglotis quedará en la parte, ¿no es cierto?, superior de lo que se está visualizando, las cuerdas vocales, la glotis. Aquí es importante que el operador debe esperar que las cuerdas vocales se abran porque pueden estar cerradas. No se debe tocar con la punta del tubo endotraqueal las cuerdas vocales para hacer presión para que se abran. Se debe esperar que estén abiertas de forma espontánea para introducir el tubo en esa área. Ya pueden suceder algunas situaciones, como por ejemplo que no se introduce lo suficiente el laringoscopio y por lo tanto lo que se va a visualizar, lo que vemos aquí en el lado como izquierdo de la pantalla, es que lo que se observa es lengua o faringe, ¿no es cierto?, que lo que se ve aquí abajo, ¿ya? Entonces aquí no, todavía lo que falta es profundidad. O también puede suceder que se introduzca demasiado y por lo tanto el laringoscopio cae en la parte, ¿no es cierto?, como inferior, ya en donde va a caer a esófago y eso es lo que se visualiza, ¿no es cierto?, es este tubo, ¿no es cierto?, que es el esófago y eso significa que fue introducido de forma muy profunda. Ambas cosas se pueden solucionar si falta profundidad, ¿no es cierto?, o se retira o se introduce suavemente un poco más el laringo o al revés, ¿no es cierto? Se puede retirar y en caso de que no haya éxito, se retira el laringoscopio, se puede intentar ventilar nuevamente y luego intentar nuevamente una intubación. Ya una vez que se han visualizado los puntos adecuados, ¿no es cierto? Se visualiza la glotis, que es donde va el tubo endotraqueal, se debe introducir por el lado derecho de la boca, ¿no es cierto?, del bebé en un plano así como horizontal, como se ve en el lado izquierdo de la pantalla, por el lado derecho, ¿no es cierto?, se va a introducir el tubo y por eso que el tubo, el laringo va tomado con la mano izquierda, porque por este lado, ¿no es cierto?, vamos a introducir ya el tubo endotraqueal se introduce por el lado, ¿no es cierto?, derecho, ya, y de la comisura de la boca, ¿no es cierto?, dirigido hacia esa área, ¿ya? Eso.
Una vez que se introduce, el tubo se debe introducir hasta, ¿no es cierto?, la medida que nosotros obtuvimos o a través del diámetro nasotragus o a través de la tabla de profundidad de inserción. Y ese número, 7,5, 8, 9, el número que yo haya determinado es el que queda aquí en la comisura de la boca. Una vez que yo logro esa inserción, se estabiliza ya con, como se ve aquí, con el dedo del operador, ya estabiliza el tubo ya hacia el paladar y lo deja fijo, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, lo fija, ¿para qué? Para poder retirar el laringoscopio y con esto que no se vaya a salir el tubo que se acaba de introducir, ¿ya? Y tendrá un asistente que en caso de que llevara estilete, retirar el estilete y conectar, ¿no es cierto?, el dispositivo de ventilación, ¿no es cierto?, aquí al conector. Hay un dispositivo que en caso de tener disponible, ¿no es cierto?, que es el detector de CO2, que es un elemento de apoyo, ¿no es cierto?, para poder determinar si el tubo endotraqueal quedó bien puesto. Estos detectores de CO2, en este caso es colorímetro. Eso significa que al detectar la presencia de dióxido de carbono, cambia de color y eso significa que se está realizando una ventilación adecuada de los pulmones. Como podemos ver en este caso, el detector de CO2, ya que habitualmente tiene este color lila cuando está sin uso, ya al comenzar la ventilación vamos a ver, ¿no es cierto?, que cambia su color al color amarillo, ¿ya? Y eso significa, ¿no es cierto?, que se está ventilando de forma correcta los pulmones. Ya, entonces se puede conectar, entonces tenemos nuestro tubo puesto, tenemos en este caso la posibilidad de estar colocado un detector de CO2 y a esto se conecta el dispositivo con el que estemos ventilando. En este caso, como la imagen lo muestra, estamos con un reanimador de pieza en T y se comienza a ventilar. Y es aquí que debemos evaluar si es que efectivamente nuestro tubo está correctamente inserto. ¿Cómo podemos determinar? Como lo decíamos, a través de la demostración del CO2 exhalado, ¿no es cierto?, detectado a través de nuestro detector de CO2. También un método importante o primario es que vamos, por supuesto, a encontrar que la frecuencia cardíaca del recién nacido está mejorando, recordando que la ventilación de los pulmones es la estrategia más importante para la reanimación de estos bebés. Y los otros indicadores que nos van a apoyar, por supuesto, va a ser la auscultación de los ruidos, ¿no es cierto?, respiratorios que van a estar audibles, ¿no es cierto?, en el tórax, a más o menos a la altura de ambas axilas durante la ventilación. También va a ser importante evaluar si es que el movimiento del tórax, o sea, uno, que el tórax se expande y otra cosa importante es ver que el movimiento del tórax es simétrico. Otra cosa que no se debe escuchar, pérdida de aire a través de la boca del recién nacido cada vez que se realiza una ventilación. Y también es importante ocultar la zona, ¿no es cierto?, epigástrica y descartar de que el ruido, el ingreso de aire esté produciéndose en el estómago. Y eso significaría que a lo mejor el tubo está inserto en la vía digestiva y se insertó a través del esófago. Bien, una vez que nosotros detectamos y confirmamos que el tubo endotraqueal está correctamente inserto, se debe fijar. Ya hay distintas formas como poder, ¿no es cierto?, fijar el tubo. Se puede fijar hacia la mejilla, se puede fijar y quedar conectado a la comisura. Aquí esta es una de las formas en donde la cinta fue cortada en H, ya en donde podemos ver que una de las como partes de la cinta queda fija en la comisura del labio y con la otra, ¿no es cierto?, con el otro borde lo que se hace es envolver el tubo para que quede fijo, ¿no es cierto?, y no se vaya a mover. ¿Qué puede pasar una vez de que tenemos un tubo supuestamente bien instalado, ¿no es cierto? Puede haber en algún momento un deterioro repentino, ¿no es cierto?, en la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? O podemos darnos cuenta de que
no estamos nuevamente ventilando bien los pulmones. Y aquí nos existe una mnemotecnia, ¿no es cierto?, que es DOPE, en la cual nosotros podemos evaluar cuáles son las principales causas por las cuales no estamos ventilando bien a través del tubo. La primera, la D, es de desplazado. Puede ser de que nuestro tubo endotraqueal se encuentre desplazado y no bien ubicado dentro de la tráquea y por lo tanto debemos evaluar eso. Luego debemos descartar la O de obstruido, que eso significa que nuestro tubo endotraqueal se haya obstruido por secreciones, las cuales pueden ser liberadas ya a través de la aspiración con una sonda finita de succión. Se puede intentar aspirar el tubo sin retirarlo, ya, para sacar estas como secreciones. De estar demasiado obstruido o no lograr esto de forma correcta, se puede conectar un aspirador de meconio, pero con esto vamos a tener que retirar el tubo endotraqueal, el cual nos va a servir como dispositivo de succión, ¿no es cierto? Y se debe retirar y con esto se realiza una aspiración más profunda, ¿no es cierto?, de todo lo que es la tráquea para poder retirar esa secreción y ahí habría que nuevamente volver a intubar el recién nacido en otro intento. ¿Qué otra posibilidad pudiera estar sucediendo? Que no se está realizando la ventilación correcta porque haya un neumotórax, ya que esto puede estar dado por diferentes causas, como por ejemplo que se hayan utilizado presiones muy altas de ventilación, ya, y también puede ser porque hayan fallas en el equipo, o sea, que a lo mejor, ¿no es cierto?, nuestro dispositivo con el que estamos ventilando no esté funcionando de forma correcta o no esté bien conectado el dispositivo de ventilación con el tubo endotraqueal o haya sucedido algo con las presiones que habíamos fijado ya, o sea, finalmente hay que volver a evaluar todo el circuito con el que estamos ventilando. Ya, aquí veíamos, ¿no es cierto?, cuando tenemos secreciones espesas, podemos ocupar, ¿no es cierto?, el aspirador de meconio, ¿no es cierto?, con el tubo endotraqueal como sistema de aspiración para liberar el meconio o las secreciones espesas que me están obstruyendo la vía aérea. Aquí el tubo endotraqueal como, cumple una función como dentro de lo que es el circuito de aspiración, ¿ya? Se conecta entonces al tubo, aquí está el aspirador de meconio, que va conectado, ¿no es cierto?, a nuestra fuente de succión que está programada entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Y entonces lo que se debe hacer entonces es que aquí, como se ve, se va aspirando y retirando el tubo endotraqueal para liberar, ¿no es cierto?, la tráquea y la vía aérea de estas secreciones espesas. Ya ahí lo podemos ver. Ahí se ve en un bebé, esto parece que lo habíamos visto. Está intubado el bebé, ya conectan el aspirador de meconio, conectan la fuente de succión, se ocluye el sistema y ahí van retirando lentamente para ir retirando, en este caso aparentemente era meconio lo que tenía el bebé. ¿Ya? Bien. Ahí está el sistema, ¿no es cierto? Lo que les decía yo, que también puede ser de que si no es tanta las secreciones, se puede aspirar el tubo endotraqueal por dentro, el lumen del tubo, pero para eso ocuparemos catéteres finitos de succión como sondas 5 o 6 French, ya conectados por supuesto al sistema, ¿no es cierto?, de aspiración. Ya en caso de que no queramos retirar el dispositivo, en caso de que a lo mejor, como yo les decía, las secreciones son pocas y pudiéramos, ¿no es cierto?, mantener ese tubo todavía. ¿Ya? A ver, aquí tengo una imagen, un video. Ok, aquí vamos. Ya, entonces aquí lo que se puede ver es que el operador toma el laringoscopio con la mano izquierda, fija con la mano derecha la vía aérea del bebé, ¿no es cierto? Introduce el laringoscopio por el lado derecho de la boca del bebé hasta la base de la lengua, lateraliza, ¿no es cierto?, para despejar la lengua hacia el lado derecho y luego va a levantar ya para poder visualizar la laringe, acordándose de que este movimiento viene desde el hombro, ¿no es cierto?, y no se realiza tracción
Ya, como se puede ver aquí, que este movimiento es el movimiento incorrecto. Ya, aquí podemos ir viendo ya una laringoscopía. Aquí todavía lo que se visualiza es la lengua. Aquí probablemente va a comenzar ya a levantar para poder observar, ¿no es cierto? La laringe. Ahí empieza, ahí se ve, ¿no es cierto? La epiglotis, la glotis. Ahí está tratando como de acomodar, ¿no es cierto? Y poder visualizar. Y ahí va a introducir, ¿no es cierto? El tubo. ¿Ya? Bien, sigamos. A ver, creo que aquí una vez, ya, vamos a seguir. Retira, ¿no es cierto? Fija con su dedo, ¿no es cierto? El tubo, retiran el estilete y tienen que conectar, ahí van a conectar el detector de CO2, como lo pueden ver, y el dispositivo de ventilación, y se comienza a ventilar, ¿ya? Y ahí hay que evaluar. Cambio de color, ¿no es cierto? Aumento de la frecuencia respiratoria cardíaca, los ruidos audibles, la expansión del tórax, etcétera. ¿Ya? Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que el dispositivo cambió de color a amarillo. Perfecto. Ya, ahí se va a ver, ¿no es cierto?, la medición de la profundidad de inserción del diámetro nasotragus. Ahí, desde, ¿no es cierto?, el tabique nasal al tragus de la oreja. Ya, y a eso se le suma 1. Bien, ahí está cómo se fija el tubo. Una vez que han corroborado que está correctamente inserto, se fija ahí en la comisura de la boca, ¿no es cierto? Esta es como una de las formas de fijación. Y van a enrollar ahí el tubo endotraqueal para que quede fijo. ¿Ok? Estos dispositivos van a, o sea, estos videos van a quedar para que usted, y ahí se ve, ¿no es cierto?, cómo están ventilando. Ya, sigamos. Bien, ¿dónde íbamos? Aquí. Bien, tenemos una opción, una alternativa. Voy a ahí ampliar la pantalla, ya que es la máscara laringia. ¿Cuáles son las indicaciones? Es una vía aérea, ¿no es cierto?, que es de rescate. Ya cuando por distintas razones puede ser que la intubación endotraqueal no sea exitosa, o por otro lado, el personal no está capacitado para realizar una intubación endotraqueal, ya porque el uso, ¿no es cierto?, la inserción de este dispositivo es bastante fácil. También es considerado su uso en algunas situaciones especiales, como recién nacidos que tengan algunas anomalías congénitas, ¿no es cierto?, que puedan afectar la boca, el labio, la lengua, el paladar, el cuello, etcétera, ¿no es cierto?, en donde sea difícil tener y dejar un buen sello para la ventilación, ¿no es cierto?, a través de una máscara facial, como por ejemplo el caso que vemos ahí, ¿no es cierto?, niños con labio, paladar fisurado, ¿no es cierto? Ya, entonces esta máscara es bastante buena. Ya también está indicado en aquellos recién nacidos, por ejemplo, que pueden tener una mandíbula más pequeña, ¿no es cierto?, como en el síndrome de Pierre-Robin, o también, ¿no es cierto?, en recién nacidos que tengan la lengua muy grande, como en el caso del síndrome de Down o trisomía 21. Ya. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, como las partes de lo que es, esta es la máscara laringea, ya cuenta como con un borde acolchado que es inflable, tiene el tubo de ventilación, que esta parte es muy parecida como al tubo endotraqueal, ya, y tiene un balón piloto que es por donde nosotros inflamos o desinflamos esta como borde, esta máscara, ¿no es cierto?, pequeñita que queda puesta ahí en la laringe. ¿Ya? Eso. Y este es el conector para el dispositivo de ventilación. ¿Qué es lo que va a cubrir? Lo que hace es cubrir la glotis o la apertura laringea, queda como por sobre, ¿no es cierto?, la glotis, las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Ahí queda y va a generar, como lo vemos aquí en la imagen, y queda como sellada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a inflar este como borde acolchado y queda fijo en esa área. Entonces se va a ventilar. Si bien no se realiza ventilación directamente en la tráquea, lo que se va a ventilar, ¿no es cierto?, va a ser esta área previa, ya que es la laringe, en donde vamos a ventilar, ¿no es cierto?, directamente, sí, en la vía aérea. Ya. Aquí podemos ir visualizando la técnica, la verdad que la técnica es bastante fácil.
Lo que vamos a necesitar es la máscara laringea, número 1, y vamos a necesitar una jeringa, ¿ya? Y hay distintos tipos de máscaras laríngeas, como salen ahí, que podemos visualizar, ¿ya? Me voy a adelantar un poco, porque yo creo que esto es como bastante extenso. Ahí. Ya, entonces tenemos un recién nacido que se está ventilando a través del dispositivo de ventilación y máscara. ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es lo que está haciendo este asistente? Lo primero que hacen es que este borde que está acolchado, que lo pueden ver aquí, a veces trae como un porcentaje de aire o viene semi-inflado. Entonces lo primero que se va a hacer es retirar cualquier cantidad de como aire que pudiera traer este borde acolchado, ¿cierto? Ya queda desinflado. Ahí lo vamos a ver de nuevo. Retiraron el exceso de aire, retiran la jeringa y va a estar listo para ser introducido. Entonces, una vez que está listo, retiran la máscara, se toma, ¿no es cierto?, como lápiz, se apoya en el paladar del bebé, ¿no es cierto?, la máscara, como este borde posterior de la máscara, la apertura, voy a parar un poquito, la apertura ya de la máscara, a ver si esto, la apertura de la máscara queda en dirección como apuntando hacia la lengua y el borde posterior de la máscara queda apoyado sobre el paladar duro del bebé. Ya, pues hay que volver aquí al 445. Ahí vamos. ¿Ya? Bien. Eso ya lo vimos. Bien. Vemos, lo toma, bien, se puede ir visualizando, ¿no es cierto? Y se apoya, ¿no es cierto?, la parte posterior contra el paladar duro del bebé. Se abre la boca, se posiciona y simplemente se comienza a introducir, ¿no es cierto?, apoyado por recorriendo como el paladar superior, paladar duro del bebé, hacia la parte posterior, hasta lo que me genere resistencia. Cuando se encuentra resistencia, se para de introducir y entonces se deberá volver a inflar según, ¿no es cierto?, la indicación del fabricante, se vuelve a inflar el sello que tiene alrededor la máscara, se conecta el dispositivo, el detector de CO2 si tenemos, el circuito de ventilación y comenzamos a ventilar nuevamente ya para ver si está correctamente inserta. Ya, una vez de que está correctamente inserta, lo que se debe hacer, ¿no es cierto?, es fijar, al igual que el tubo endotraqueal, se deja fijo, ¿no es cierto?, en la comisura de la boca. Ya, bien. Ok, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, evaluación y ya está fijado. ¿Cuáles son? Es bastante amigable este sistema de intubación porque va a suceder de que al volver a inflar como este borde acolchado, automáticamente la máscara se ajusta en la laringe, ¿ya? Y queda sobre, ¿no es cierto?, la glotis para poder ventilar, ¿no es cierto?, desde ese punto, ¿no es cierto?, hacia la vía aérea, hacia la tráquea. El problema está en que, primero, este dispositivo no está estudiado para que podamos hacer aspiración de secreciones en caso de ser necesario. También es importante considerar que si vamos a utilizar las presiones más altas de ventilación, es posible que como este circuito es un acolchado, ¿no es cierto?, que va en la vía aérea, puede ser que la presión sea demasiado y haya escapes de aire, ¿ya? Y que esa presión que se pierde genere como una presión insuficiente para inflar los pulmones, ¿ya? Ahora, sí, como decíamos, no se logra la intubación endotraqueal con tubo. Si no hay una persona capacitada y necesitamos, ¿no es cierto?, intubar la vía aérea, o tenemos un recién nacido con estas indicaciones, ¿no es cierto?, de malformaciones orofaringeas, podemos considerar perfectamente el uso de esta máscara laringea, ¿ya? Bien.
Ya, otra cosa que también nos genera algunas limitaciones es que no podemos administrar, ¿no es cierto?, medicamentos intratraqueales o endotraqueales a través, ¿no es cierto?, de esta máscara laríngea. No hay evidencia en realidad que pueda recomendar su uso y tampoco se puede utilizar en recién nacidos muy pequeños porque el tamaño más chico es 1 y ese está estudiado para recién nacidos mayores de 2000 gramos, aunque hay algunos informes que dicen que pudieran, ¿no es cierto? O hay reportes que indican que se han utilizado de forma exitosa en recién nacidos de 1500 a 2000 gramos, pero todavía no hay una recomendación fuerte al respecto. Ya, nos vamos a ir entonces al bloque de circulación. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a iniciar, ¿no es cierto?, este bloque? Cuando siempre hayamos ventilado por lo menos 30 segundos de ventilación a presión positiva que inflaron los pulmones durante 30 segundos. ¿Por qué necesitamos llegar a la circulación? Porque la bradicardia es tan grave ya que a pesar de la ventilación a presión positiva o la ventilación asistida, no logramos, ¿no es cierto?, mejorar la frecuencia cardíaca del bebé y su condición hemodinámica. Por lo tanto, lo que tenemos que nosotros hacer es apoyar la circulación a través de las compresiones torácicas y la ventilación a presión positiva. ¿Cuándo, no es cierto?, van a estar indicadas? Después de estos 30 segundos de ventilación a presión positiva, idealmente, ojalá dadas a través de un tubo endotraqueal, y si no, este va a ser el momento de instalarlo, ¿no es cierto? Y con una frecuencia, y si tenemos un recién nacido, con frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Recuerden que si mi recién nacido tiene frecuencia cardíaca entre 60 y 99, debemos continuar dando ventilación a presión positiva. Como decíamos, indicación, frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, a pesar de 30 segundos de ventilación a presión positiva, que inflaron los pulmones, que movieron el tórax, ¿no es cierto? Nunca iniciar las compresiones si no hemos ventilado los pulmones. Ya, como le decíamos, idealmente, ojalá esos 30 segundos hayan sido dados a través de un tubo endotraqueal o una máscara laringea correctamente introducida. ¿Por qué hemos llegado hasta este momento? Porque tenemos recién nacidos que no responden a la ventilación, porque hay bajos niveles de oxígeno en la sangre, lo que está indicando una acidosis importante, ¿no es cierto? Un flujo insuficiente de sangre a lo que son las arterias coronarias y por lo tanto la función de nuestro músculo cardíaco está gravemente deprimida. ¿Ya? Y es por esto que tenemos que realizar las compresiones torácicas para ayudar el sistema de bombeo de sangre de ese corazón. ¿Cómo lo vamos a lograr? Presionamos rítmicamente el esternón para ir comprimiendo el corazón contra la columna. ¿Y qué es lo que busca esto? Empujar la sangre, ¿no es cierto?, que está dentro del corazón para aumentar la presión arterial. Cuando yo libero, cada vez que yo realizo la liberación, ¿no es cierto?, del movimiento de compresión, acuérdense que tiene dos tiempos, compresión y liberación. Cuando yo libero la presión del esternón, la sangre vuelve a entrar al corazón y fluye hacia las arterias coronarias, ¿cierto? Por lo que me va a permitir que además, ¿no es cierto?, yo tengo que estar ventilando a mi bebé y lo tengo que estar oxigenando, y aquí es importante porque en este punto, cuando yo inicio las compresiones torácicas, debo aumentar el oxígeno al 100%. ¿Se acuerdan que yo siempre les decía que teníamos que ir viendo según la saturometría del bebé, vamos aumentando, disminuyendo? Ya, en este caso, cuando iniciamos las compresiones torácicas, las compresiones van de la mano con ventilación a presión positiva con oxígeno al 100%. Ya necesitamos sí o sí reoxigenar la sangre de este bebé, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando nosotros realizamos la liberación del tiempo de, ¿no es cierto?, de las compresiones torácicas, cuando yo descomprimo el tórax, reingresa sangre al corazón que viene oxigenada, ya gracias a la ventilación que estamos dando con el oxígeno al 100%. Bien, a ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí podemos ir viendo lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Que cada vez que yo comprimo, empujo, ¿no es cierto?, la sangre hacia el resto del cuerpo para que llegue, ¿no es cierto?, a la aorta de aquí, ¿no es cierto?, al resto de los órganos, pero cuando yo suelto, descomprimo, lo que va a hacer, se va a producir el diástole, ¿no es cierto?, cuando ingresa la sangre al corazón, y lo que busco, ¿no es cierto?, sobre todo es perfundir mis arterias coronarias.
Ya. ¿Qué voy a necesitar? 2 personas como mínimo, una persona, ¿no es cierto?, que realiza compresiones y otra debe realizar, ¿no es cierto?, seguir con la ventilación. Y importante en este minuto ir pidiendo más ayuda, porque ¿qué es lo que yo tengo que ir haciendo? Adelantándome ¿a qué? A que se viene la administración de medicamentos, ¿ya? Así que rápidamente necesito a alguien que en este minuto me comience la instalación de un catéter umbilical, ¿ya? La posición del equipo debe ser ambos, tanto el que realiza las compresiones como el que ventila desde la cabeza del bebé, ¿ya? Porque, como podemos ver, porque aquí ya llegó otro integrante que va a empezar a hacer el cateterismo umbilical para tener un acceso venoso, ¿no es cierto?, en caso de necesitar administrar medicamentos. ¿Cuál es el lugar donde se realizan las compresiones? Se deben colocar los pulgares sobre el esternón, justo debajo de una línea imaginaria, como dice aquí, que se conecte a ambos pezones. Ya, justo aquí en el centro del esternón, en esta línea imaginaria. Ya, eso. ¿Cuál es la profundidad? ¿No es cierto? Se debe comprimir por lo menos, ¿ya? O la profundidad recomendada es de 1/3 del diámetro anteroposterior. Ya, esa es la profundidad, ¿no es cierto?, con lo que yo debo alcanzar de presión durante las compresiones. Hasta hace poco existía esta técnica que era la técnica de los 2 dedos ya para realizar compresiones, pero ya en las últimas recomendaciones ha salido porque se dieron cuenta de varias cosas y entre esas que genera mayor fatiga en la persona que la está realizando y cuando habitualmente el operador se empieza a cansar, a veces empieza a disminuir la efectividad también con la que se realiza el procedimiento. Ya, así que la recomendación actual, ¿no es cierto?, es que se realice esta técnica de acá, que es la técnica, ¿no es cierto?, de los 2 pulgares. Ya, la técnica de los pulgares, ¿no es cierto?, en donde lo que se realiza es rodear con ambas manos, ¿no es cierto?, el tórax del bebé y con los pulgares ir realizando las compresiones torácicas. Ya eso, se aplica presión ¿no es cierto?, en esta línea media entre ambas, ¿no es cierto?, entre ambos pezones, justo al medio del esternón. Hay que tener cuidado, ojalá de no separar los dedos porque la presión no va a ser la misma que si estuvieran ambos pulgares juntos. Ya después de cada compresión se tiene que generar la liberación, ¿no es cierto?, que nos permite la reexpansión del tórax, ¿ya? La duración de las compresiones es más corta que la de liberación, o sea, el tiempo en que yo me demoro en comprimir es más rápido, ¿no es cierto?, que cuando yo libero los deditos. Vamos a verlo mejor en un video. ¿Ya? Ahí se ve. Va comprimiendo y va soltando. 2, 3, 1, 2, 3. Ya. La presión, ¿no es cierto? Ya dijimos que la profundidad es 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. ¿Cómo se va realizando esta coordinación con la ventilación a presión positiva? Se van realizando 3 compresiones y luego una ventilación. Y esto es un ciclo que debe durar 2 segundos. 3 compresiones y una ventilación. El ritmo, ¿no es cierto?, total que o lo que yo quiero alcanzar de todos estos eventos es que se realicen 30 respiraciones y 90 compresiones en un minuto, ¿ya? Y eso significa, ¿no es cierto?, 120 eventos. ¿Cómo es el ritmo de compresión más ventilación? Lo vamos a ver aquí. Bien, voy a bajarle el ruido para poder seguir y voy a partirlo de nuevo. 1, 2 y 3, ventila. Y 1, y 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 2 y 3, ventila. ¿Ya? Es así como se coordinan las compresiones con la ventilación.
el oxígeno al 100%, ¿no es cierto? Es importante considerar que si hemos llegado hasta este punto, ¿no es cierto? Puede ser de que el oxímetro de pulso todavía, como recordando de que requiere, ¿no es cierto?, que el oxímetro de pulso va midiendo, ¿no es cierto?, la saturación a través de esta luz, ¿no es cierto?, de la sonda, va a pasar de que puede ser de que todavía no logremos tener una señal confiable. ¿Ya? Así que no importa, nosotros subimos el oxígeno al 100%. Una vez, ojo, una vez que ya tenemos una frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto y suspendemos las compresiones torácicas, ay, de nuevo tenemos que empezar a ajustar, esperando ya que el oxímetro de pulso me dé señal, ahí nuevamente comenzamos nuevamente a ajustar el oxígeno según nuestra tabla de saturación objetivo. No sé si aquí tengo alguna imagen, un minuto, voy a mostrar a ver qué tenemos aquí. Ya, ahí vemos, ¿no es cierto? Ambos desde la cabecera, ahí se ve la línea media, ¿no es cierto? Y los deditos pulgares juntos, ya el resto de los dedos rodea el tórax y comienza, no tienen que estar separados, tampoco, ¿no es cierto? Sobre el apéndice cifoide, tener cuidado, ¿no es cierto? Y se comienza la coordinación con la ventilación. Acuérdense que deberíamos tener un tubo endotraqueal puesto y el oxígeno al 100%. Y ventila, y 1, y 2, y 3, ventila, y 1, 2, 3, ventila, y 1, y 2, y 3, ventila, y 1, y 2, y 3, ventila, y 1, y 2, y 3, ventila. ¿Ok? Bien. Importante, ¿cuánto tiempo voy a realizar compresiones más ventilación a presión positiva? 60 segundos, ¿ya? No menos, porque los estudios indican que el gasto cardíaco cae muy rápido si nosotros interrumpimos las compresiones torácicas. Por lo tanto, para lograr esta adecuada perfusión sistémica de las arterias coronarias, yo necesito por lo menos haber dado 60 segundos de ventilación a presión positiva con oxígeno al 100%, con un tubo endotraqueal, ¿no es cierto?, correctamente inserto, más las compresiones torácicas. Después de 60 segundos, ¿cómo voy a evaluar, no es cierto? O sea, se tiene que detener, ¿no es cierto?, estos ciclos de ventilación más compresiones, ¿no es cierto? Y lo que idealmente, ¿no es cierto?, sería tener puesto un monitor cardíaco que me va a estar dando la frecuencia cardíaca de forma continua, es más corta la interrupción, y si no, de lo contrario, hay que ocultar. Si la frecuencia cardíaca es de 60 latidos cardíacos o más, se suspenden las compresiones y reiniciamos y retomamos la ventilación a presión positiva, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Ahora, si mi frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, yo tengo que verificar de que lo haya estado haciendo de forma correcta. O sea, estuve ventilando todo el tiempo mis pulmones, estuve realizando bien las compresiones torácicas, el ritmo era el adecuado, tengo el oxígeno al 100%, el tubo está bien puesto, etc. ¿Ya? Y si estaba todo ok, entonces lo que viene ahora es la administración de medicamentos, ¿ya? Si no hemos logrado, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, mejorar la frecuencia cardíaca, y como les decía, hay que evaluar qué preguntas me debo hacer yo. Se mueve el pecho con cada respiración, la vía aérea la tengo con un tubo endotraqueal, una máscara laringia, estoy coordinando 3 compresiones con una ventilación cada 2 segundos, la profundidad de compresiones de 1/3, el diámetro anteroposterior del tórax, y si estoy, ¿no es cierto?, ventilando con oxígeno al 100%. ¿Ya? Bien. Sigamos, pasamos al bloque de drogas. Ya di al menos 60 segundos de compresiones torácicas con ventilación, con oxígeno al 100% a través de un endotraqueal, y no mejoró, ¿no es cierto? Mi recién nacido sigue con frecuencias cardíacas menores a 60. Lo que debo hacer ahora, ¿no es cierto?, es la administración de medicamentos. ¿Qué medicamentos tengo, no es cierto?, para administrar, cuáles son las vías de administración de los medicamentos? Tengo 2 vías, que va a ser endovenosa y endotraqueal. Y dentro de la endovenosa está la vena umbilical, ¿ya? O tengo la vía intraósea, que también es considerada una vía endovenosa,
y la endotraqueal que ya les había mencionado. ¿Cuáles son los medicamentos a utilizar? Tengo la adrenalina o podemos necesitar la utilización de expansores de Morphy. ¿Qué es la adrenalina? Es un estimulante cardíaco y vascular que lo que va a generar es constricción de los vasos sanguíneos periféricos. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo de las arterias coronarias y poder restablecer esta función cardíaca que yo tengo deteriorada, ¿no es cierto? Aumenta, ¿no es cierto?, la frecuencia y la fuerza de las contracciones cardíacas. La indicación, como decíamos, al menos de 30 segundos de ventilación a presión positiva de BPP más otros 60 segundos de compresiones torácicas más BPP más oxígeno. Bien, ¿qué es lo que deberíamos tener preparado? Es una solución madre, ¿ya? Lo que vamos a utilizar, ¿no es cierto? O la concentración que vamos a utilizar es de 0,1 miligramos de adrenalina por ml. Antiguamente se utilizaba una nomenclatura que era de 1 a 10.000, que significaba que un gramo de adrenalina estaba disuelta en 10.000 ml, ¿no es cierto?, de solución, y eso equivalía a 0,1 miligramos por ml, pero esta nomenclatura ya está como fuera de uso porque enreda, ¿no es cierto? No es lo actualizado, lo correcto. Ya como yo logro una solución madre, debo diluir una ampolla de adrenalina que es de 1 ml, se diluye con 9 ml de suero fisiológico y a eso es lo que nosotros llamamos solución madre, y esta jeringa de 10, ¿no es cierto?, o 20 cc, la cual yo la haya preparado, tiene que quedar etiquetada como solución madre. ¿No es cierto?, a esta jeringa uno le va a conectar una llave de 3 pasos y voy a ir sacando, ¿no es cierto?, las dosis ya sea endotraqueales o endovenosas que vaya utilizando. Ya aquí se puede ver, ¿no es cierto?, que la preparación, ¿no es cierto?, de aquí tengo una jeringa con una solución madre y está conectada a la llave de 3 pasos, y de ahí yo voy a ir retirando. Por ejemplo, en esta jeringa de tuberculina ya voy a ir colocando las dosis que son endovenosas, ya que son más pequeñas. Siempre pueden utilizar jeringas de tuberculina para todos los que son las dosis endovenosas, y una jeringa de 3 a 5 ml para todo lo que son las dosis endotraqueales. Aquí están las dosis. ¿Cuál es la recomendación actual? Es que se utilice la dosis recomendada, es de 0,02 miligramos por kilogramo, lo cual va a ser 0,2 ml de esta solución madre por kilogramo, ¿no es cierto?, del recién nacido. Se pueden utilizar RAM, que van de 0,01 a 0,03 miligramos por kilogramo, que es lo mismo que 0,1, 0,3 ml por kilo de la solución madre, ¿no es cierto?, que vamos a administrar. Entonces, puede ser, ¿no es cierto?, que la dosis inicial que se nos indique sea la primera, ¿no es cierto?, de 0,2 ml por kilogramo, y por supuesto, si tenemos un recién nacido de 3 kilos, lo que vamos a tener que administrar de esta solución madre son 0,6 ml, ya para lo que es vía intravenosa, que es el cordón umbilical, ¿no es cierto?, o la vía intraósea. Ya, importante, una vez que yo, ¿no es cierto?, realizo la administración a través del catéter umbilical de la dosis de adrenalina, ¿no es cierto?, estos 0,6 ml que habíamos calculado para un bebé de 3 kilos, rápidamente se debe, ¿no es cierto?, administrar, y aquí tenemos una jeringa conectada, ¿no es cierto?, al catéter con suero fisiológico. Entonces se pasa la dosis de adrenalina y luego se tiene que lavar con 3 ml de solución salina todo el circuito, ¿no es cierto?, de lo que es el catéter, porque si no, el medicamento va a quedar, ¿no es cierto?, aquí en el catéter umbilical. ¿Cada cuánto puedo ir repitiendo las dosis? Cada 3 a 5 minutos, ¿ya? Y eso la vamos haciendo evaluación constante cada 1 minuto, y debería haber alguien avisándolo cuando se va cumpliendo este tiempo. La vía endotraqueal, ¿no es cierto?, es una vía de rescate. No hay evidencia que nos indique qué tan efectiva esta dosis de rescate. No sabemos cuánto realmente va a ser de efecto, ¿no es cierto?, cuánto puede quedar en el tubo. Entonces no se sabe bien cuánto es la absorción tampoco de esta cantidad, pero es una forma de rescate cuando todavía no tenemos un catéter umbilical correctamente instalado, ya, o no hemos instalado una vía, un catéter intraóseo.
ya se va a aplicar directamente en el tubo y luego se ventila para movilizar el medicamento. ¿Cuánto es la dosis? Es harto más grande, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. No vayan a hacer que una dosis endotraqueal la pasen por vía endovenosa y es por eso que, una, las jeringas tienen que estar etiquetadas y dos, tienen que idealmente ser distintos tipos de jeringa para las vías para los medicamentos endovenosos de tuberculina y para las que son endotraqueal, las jeringas más grandes de 3 o 5 cc. ¿Cuál es la dosis? 0,1 miligramo por kilogramo, lo cual es igual a 1 ml por kilogramo de mi solución madre. Los rangos puede ser que alguien nos indique una dosis que sea más baja de 0,05 miligramos por kilogramo a 0,1 miligramos por kilogramo, lo cual es igual a 0,5 a 1 ml por kilogramo de mi solución madre. O sea, si a mí me indican, ¿no es cierto?, la dosis recomendada, que es 0,1 miligramo por kilogramo, y mi bebé pesa 3 kilos, son 3 ml de esta solución madre, ¿no es cierto?, por vía endotráquea. Una vez que se administra, como decíamos, se debe realizar ventilaciones para distribuirla, ¿no es cierto?, y se absorba a través de los pulmones. ¿Cómo yo voy evaluando el efecto de mis medicamentos? Se va controlando cada 1 minuto la frecuencia cardíaca después de la administración de adrenalina y se sigue con las compresiones y se sigue con la ventilación, con el oxígeno al 100% y así debemos continuar. ¿Ya? Bien, la frecuencia cardíaca debería aumentar a 60 latidos más dentro aproximadamente ya más o menos 1 minuto, ya que es lo que debemos esperar y no parar, ¿no es cierto?, antes para estar evaluando la frecuencia cardíaca, porque es lo que va a tardar finalmente en hacer efecto el medicamento. Tenemos otra alternativa que son los expansores de volumen. Ya los expansores de volumen está indicado cuando el bebé no responde a toda nuestra reanimación y hay signos de shock o antecedente de hemorragia aguda, y esto lo destaco porque también es nuevo, porque antes decía, bueno, evalúe, si no, aquí ahora te está indicando de que vamos a tener un recién nacido, ¿no es cierto?, que tenemos antecedentes de que está choqueado o tenemos antecedentes de que tuvo una hemorragia aguda. Ya no se administran de forma rutinaria durante la reanimación, o sea, en ausencia de shock o antecedente de pérdidas agudas de sangre. ¿Por qué? Porque una carga importante de volumen, ¿no es cierto?, a un corazón que ya está lesionado, que ya, ¿no es cierto?, está hipoperfundido, puede empeorar el gasto cardíaco y finalmente lo que vamos a terminar realizando es comprometer aún más al recién nacido. ¿Cuáles son los expansores de volumen? El cloruro de sodio, suero fisiológico, o también podemos utilizar sangre cero RH negativa, ¿ya? Sobre todo en aquellos recién nacidos cuando se sospecha una anemia fetal grave. El Ringer lactato vuelve, se ha considerado, otras veces se ha retirado entre las recomendaciones. La última recomendación es una alternativa aceptable, ya, pero importante que no se debe administrar por la misma vía intravenosa por el cual, ¿no es cierto?, se pudiera estar administrando quizás un concentrado de glóbulos rojos. Ya, no, eso es como el único cuidado que nos indica la última recomendación. Ya para los expansores de volumen, ¿cierto?, la ruta es intravenosa o intraósea. Debemos administrarlas en jeringas de 30 a 60 ml, por supuesto, etiquetada como corresponde, y la dosis son 10 ml por kilogramo de peso. Eso significa que si mi recién nacido pesa 3 kilos, son 30 ml, ¿no es cierto?, de volumen que voy a administrar. Es importante diferenciar que cuando yo administro adrenalina, la adrenalina se debe administrar lo más rápido posible, se administra, versus los expansores de volumen que deben ir siendo administrados lentamente, o sea, los volúmenes deben ser administrados en un tiempo de 5 a 10 minutos. Ya no puedo realizar una administración brusca y rápida de un expansor de volumen, sobre todo en aquellos recién nacidos prematuros menores de 32 semanas, porque podemos, ¿no es cierto?, estos cambios de presión en la bulimia pueden afectar, ¿no es cierto?, vasos sanguíneos frágiles como los del cerebro, ¿no es cierto?, y ocasionar una hemorragia. ¿Qué pasa si a pesar de que yo he administrado, ya estoy llegando al final de mi algoritmo de reanimación, ¿no es cierto?,
¿Y qué sucede si no logro recuperar, ¿no es cierto?, mi recién nacido? Con todo lo que ya hemos realizado, debo seguir evaluando, y el equipo debe estar evaluando constantemente. Se está moviendo el pecho con cada ventilación, la vía aérea está con el tubo, está correctamente colocado, estoy coordinando bien las compresiones, la profundidad de las compresiones, la adecuada, el oxígeno está al 100%, hemos administrado las dosis correctas de adrenalina, idealmente, ¿no es cierto?, por vía intravenosa, está el catéter umbilical, ¿no es cierto?, la aguja intraósea correctamente instalada, habrá algún neumotórax, o sea, todas las posibilidades de que me pudieran estar llevando a que mi reanimación no se esté realizando de forma correcta. Ya prematuros con menos de 30 semanas de gestación, la administración rápida a cualquier expansor de volumen puede aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal, eso ya lo dijimos. Para el catéter, ¿no es cierto?, para la colocación del catéter umbilical que vamos a necesitar, ¿no es cierto?, nuestros medicamentos, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar, ya sea adrenalina o expansores de volumen. Ya habitualmente hay una cajita que cuenta con todo lo necesario para realizar el cateterismo, que está en las unidades, más el catéter, ¿no es cierto?, umbilical, que en las medidas son de 3,5 a 5 French. ¿Cuál es la técnica? Aquí hay una técnica rápida, voy a ir mostrando rápidamente está mostrando los elementos que necesitamos. Yo lo que les quiero mostrar, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, ya. Vamos a necesitar, ¿no es cierto?, aquí se va a ver, ¿no es cierto?, la técnica, están realizando la ventilación con las compresiones torácicas coordinadas, va a llegar un tercer integrante, va a realizar desinfección del área, este es un procedimiento rápido de emergencia, se coloca un cordonete que se llama para como bloquear, ¿no es cierto?, la salida de sangre, porque ahora lo que se va a realizar es el corte del cordón umbilical que se realiza a 1 o 2 centímetros de la base del cordón para exponer, ¿no es cierto?, la vena umbilical. Se va a introducir ya un catéter umbilical. El catéter umbilical tiene que estar conectado a una llave de 3 pasos, ya a una jeringa con solución salina, y lo que se realiza previamente es que se llena el catéter con solución salina, porque obviamente el catéter, ¿no es cierto?, estaba al vacío, que era lo que justamente estaban realizando aquí poquito antes. Ahí. Ya aquí están, ¿no es cierto?, sacando suero fisiológico y lo que hacen es llenar, ¿no es cierto?, el catéter con solución salina. Ya, entonces ahí está expuesto, ¿no es cierto? Ya, ahí limpiaron, anudaron el cordonete, cortaron unos centímetros de la base del cordón, ¿no es cierto? Sí, como es un sistema de emergencia, tenemos que dentro de lo posible cuidar las precauciones estándar o las medidas de asepsia, antisepsia, pero no es, ¿no es cierto?, lo más urgente. Y aquí van a mostrar cómo se llena, ¿no es cierto? Ahí se conecta esa llave de 3 pasos, al catéter umbilical, y se debe llenar, ¿no es cierto?, con solución fisiológica, porque si no hay que dar todo ese espacio de aire que se va a introducir, ¿no es cierto?, al bebé cuando administremos medicamentos. Se deja cerrado una vez que hace como flash de solución salina, queda listo. ¿Ya? Bien, ya lo realizamos. Entonces, a ver si es que me sigue mostrando los pasos. Ya teníamos, ¿no es cierto?, se identifica, ¿no es cierto?, la vena umbilical, que está más grande, ¿no es cierto?, y van a proceder ahí a la inserción. Retira con cuidado, ¿no es cierto?, evitando contaminar, no se toma desde la punta y se introduce directamente en la vena. ¿Cuánto? Se introduce lo suficiente para que al aspirar tiene que refluir sangre. Ese es el punto, ¿no es cierto?, que habitualmente son un par de centímetros, no es mucho, ¿ya? Pero se va hasta cuando ya refluye sangre, hasta ahí, ese es el punto de inserción.
Ya, y una vez que estamos ahí, lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Va a ser empezar la administración de los medicamentos y también, ¿no es cierto? Hay que fijar este catéter al abdomen del bebé. ¿Ya? A ver si es que, no sé si queda... Ya, eso ya lo vimos. Ya. Bien. Todos estos videos van a quedar a disposición de ustedes. Bien, aquí quiero mostrarles en el minuto 4:25. Ya, la administración, ¿no es cierto?, de adrenalina, están realizando la ventilación más las compresiones, viene la dosis de adrenalina para pasar a través del catéter umbilical, ¿no es cierto?, se abre, se administra rápidamente, ahí va, se aspira, ¿no es cierto?, para ver que esté en vaso sanguíneo y se administra, se gira y se administran 3 cc de suero fisiológico. ¿Ya? Listo. Y luego, ¿no es cierto?, se va evaluando cada 1 minuto, y la administración es cada 3 a 5 minutos. Ahora por la vía endotraqueal. Aquí estoy. Ya por la vía endotraqueal, ¿no es cierto?, se está ventilando al bebé, se tiene que desconectar el dispositivo de ventilación, ya, y se pasa directamente a través del tubo endotraqueal la dosis de adrenalina, ¿no es cierto?, que es para esta vía. Ahí se va a ver. Listo, rápidamente, y se sigue ventilando. Ya, eso es todo. Ya, el acceso intraóseo, lo voy a mencionar rápidamente, es una alternativa, se considera una vía endovenosa igual de efectiva, ya muchas veces se utiliza en condiciones de emergencia como en entornos extrahospitalarios, pero es un método efectivo, ya que es lo que se hace, se introduce una aguja en un hueso grande, ¿no es cierto? Y que es donde debemos llegar, a la médula ósea. Este lugar, ¿no es cierto?, de rica irrigación sanguínea, es la que nos va a permitir, ¿no es cierto?, que las dosis sean perfundidas a través de esta vía endovenosa. Ya, lo que se necesita principalmente son dispositivos que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, que hay agujas que son especiales para la punción intraósea, ya hay trocar de médula ósea, ya ahí se pueden utilizar agujas de punción lumbar, incluso se pueden ocupar estas agujas hipodérmicas tipo mariposa o una aguja común y corriente de las que utilizamos para punción con jeringa. ¿Ya? Bien. ¿Dónde es el sitio de inserción? Ya, bien, se coloca aproximadamente 2 centímetros por debajo y a 1 a 2 centímetros, ¿no es cierto?, de la línea media de la tibia, ¿no es cierto?, de la tuberosidad de la tibia. Entonces uno bajo la rodilla debe como ubicar esta tuberosidad, ¿no es cierto?, esta prominencia de la tibia, y 2 centímetros hacia abajo y 1 a 2 centímetros hacia como la línea media de la tibia, ¿no es cierto?, vamos a encontrar este punto que es de inserción. ¿Qué es lo que se va a realizar? Se va a realizar, ¿no es cierto?, la pincelación, la desinfección del área, ¿no es cierto?, y se va a proceder a colocar la aguja de distintos dispositivos. Este es un dispositivo mucho más sofisticado, ya que cuenta como con una especie como de taladro para insertar el trocar, ya, pero como yo les decía, también se pueden utilizar otros dispositivos más sencillos. Ya, bien, una vez que se inserta, ¿no es cierto?, en el hueso, se retira, ¿no es cierto?, el estilete que pueda traer y se conecta, ¿no es cierto?, un sistema, ¿no es cierto?, una llave de 3 pasos, y se comienza la perfusión directa de los medicamentos o de los expansores de volumen. ¿Ya? Eso. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez de que hemos estado administrando, ¿no es cierto?, medicamentos? Como dijimos, si la frecuencia cardíaca es mayor a 60, cuando lo alcanzamos, se suspenden compresiones,
se suspende la administración de los medicamentos y continuamos con ventilación a presión positiva. Si la frecuencia cardíaca es por menos de 60 latidos por minuto, debemos verificar, ¿no es cierto?, como decíamos, la efectividad de todo y debo considerar si es que mi bebé a lo mejor está choqueado por una hipovolemia, no sé si tengo antecedente de pérdida aguda de sangre o cualquier otro antecedente perinatal que me puede indicar de que este bebé o está en anemia ya, o está con una hipovolemia. Ya eso. ¿Cuál es mi respuesta esperada frente a un bebé que estaba efectivamente con un choque hipovolémico? Al yo administrarle expansores de volumen, es que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, por supuesto va a aumentar la firmeza del pulso, no es cierto, lo más probable está débil, ya va a estar menos pálido, ya va a mejorar la presión arterial. Vamos finalizando, como finalizamos la reanimación. Todo recién nacido que haya pasado por ventilación a presión positiva, que haya pasado por compresiones torácicas, que haya pasado por medicamentos, ya incluso por dificultad respiratoria, debe sí o sí tener cuidados por reanimación. Ya eso no necesariamente, en algunos casos muy puntuales, no necesariamente implica neo. En los casos, por supuesto, de reanimación avanzada, sí o sí recién nacido se va a ir a la neonatología, porque esto recién nació por reanimación son recién nacidos que tienen inestabilidad a la temperatura, tienen más riesgo de neumonía y otros problemas respiratorios, tienen más riesgo de hacer hipertensión pulmonar, de hacer hipotensión, de hacer hipoglicemia, ya problemas de alimentación, insuficiencia renal, presentar acidosis metabólica, hacer convulsiones, volver a hacer apnea. Ya entonces estos recién nacidos no lo podemos descuidar y se deben ir a hacer una evaluación. A veces, cuando las cosas fueron muy transitorias, por ejemplo, recién nacido que sí respiraba, sí lloraba, pero hizo una dificultad respiratoria transitoria muy leve, ¿no es cierto? Que de repente requirió un poquito de oxígeno, ¿no es cierto? Muchas veces puede irse con su madre, pero la evaluación igual tiene que ser continua y estricta y tiene que tener indicaciones, ¿no es cierto?, especiales posteriores a ser derivada a la unidad de puericultura, por ejemplo, ¿ya? Sino a la neonatología con vigilancia extrema, estricta. Ya, consideraciones, me quedó mal escrito eso. Ya, ¿qué va a pasar cuando no nos está resultando en nuestra reanimación y seguimos avanzando y pasa el tiempo y no lo logramos? En aquellos recién nacidos que nacen con apagar cero, cuando perdimos, ¿no es cierto?, no tenemos detección de frecuencia cardíaca por más de 10 a 20 minutos, ya esto es un indicador pronóstico importante, pero no absoluto, ¿no es cierto?, de mortalidad y morbilidad grave, sobre todo en los prematuros tardíos, los recién nacidos de término. ¿Ya? Esto es importante porque hasta las ediciones anteriores se fijaba los 10 minutos, ¿no es cierto?, de eh, asistolía como el punto límite, pero diversos estudios, ¿no es cierto?, actuales han indicado de que se han encontrado algunos casos de que se ha recuperado frecuencia cardíaca después de los 10 minutos y por lo tanto hay una extensión aquí, dependiendo de muchas cosas, bueno, de que se puede, ¿no es cierto?, prolongar hasta más o menos los 20 minutos, eso sería aceptable. Ya, de confirmar la ausencia de frecuencia cardíaca luego de 10 a 20 minutos de reanimación, es razonable detener los esfuerzos de reanimación. Sin embargo, y esto es muy importante, la decisión de continuar o suspender depende de cada caso en particular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí entran muchas veces recién nacidos que vienen con malformaciones congénitas o recién nacidos que son prematuros demasiado extremos versus otros que no eran prematuros tan extremos y quizás tienen mejores posibilidades de supervivencia. ¿Ya? Otra cosa importante aquí siempre es que la decisión pasa no solo por el personal de salud, sino también por los padres del bebé. ¿Ya? Y por lo tanto, esto también, sobre todo en aquellos casos en donde se prevé que vamos a tener un recién nacido con bajo pronóstico de supervivencia después del parto, esto debería estar conversado por el equipo obstétrico y neonatal desde antes. Y si no, hay que salir a conversar con los papás y contarle qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Bien. Entonces,
Con esto terminamos. Aquí voy a ir mostrando, ¿no es cierto?, rápidamente por todos los puntos donde pasamos, ¿no es cierto? Vimos, ¿no es cierto?, ahora lo que era, ¿no es cierto?, compresiones torácicas, la inserción de tubo, compresiones torácicas, la coordinación, el uso de los medicamentos, etcétera. Les voy a dar las gracias. Yo siempre muestro estas fotos que me gustan mucho, que son del primer equipo de reanimación neonatal, del primer curso que dictamos en la Casa de Estudio Vecina, que no quiero mucho, ¿no es cierto?, que este equipo de reanimación que conformamos aquí en la región, constituido por la profesora Liliana Soto, la doctora Ruth Muñoz, que es la presidenta de la Sociedad Chilena de Pediatría Filial Maule, el doctor Juan Roberto Benavides, neonatólogo, ¿no es cierto?, de muchos años acá, de la ciudad de Talca, y este curso tuvimos el gentil acompañamiento del doctor Jorge Fabres, ¿no es cierto?, presidente del programa de reanimación. Así que esperamos poder seguir replicando estos cursos en todas partes. Les mando un abrazo. Cualquier duda a mi correo gabriela.herrera@utalca.cl. Un abrazo apretado.